Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos celebrando la memoria obligatoria del Corazón Inmaculado de María. Para mí, como mariólogo, me gustaría que esta fuera una solemnidad, como la que celebramos el día de ayer del Sacratísimo Corazón de Jesús. Claro está que Jesús siendo Dios, María siendo criatura, pero no cabe ningún tipo de distinción en cuanto a que son dos corazones íntimamente unidos, el de la madre y el de su hijo, en especial con un mismo enfoque, la salvación del género humano. Por tanto, podemos entonces llegar a afirmar y podemos, vuelvo y digo, como mariólogo, me gustaría que algún día algún santo padre proclamara esta fiesta como solemnidad, la solemnidad del Corazón Inmaculado de María. No estaría de más. Mientras tanto, meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 49 al 51. En especial me quedo con el versículo 49, pero antes de entrar al versículo 49, quiero hacer un pequeño enfoque sobre el tercer concilio de Constantinopla. ¿Por qué? Porque es importantísimo tener como ese enfoque, esa directriz de ese concilio, en especial porque viene promulgándose el dogma de la maternidad divina, o sea, María Virgen antes, en y después del parto. Y por eso este concilio toca un tema muy especial con respecto a eso, y en especial en la 16ª sesión del concilio, más o menos año 681, obviamente el Papa y los demás obispos en comunión con el Santo Padre, pues profesan algo muy curioso que de pronto no digamos como que no se centra o no se le ha dado importancia en lo que el mismo Papa profesa. Y mire más o menos el documento de esa decimosexta sesión, años más o menos cerca del año 681, dice: según la divinidad y el mismo, ¿verdad? Y el mismo nació del Espíritu Santo y de María Virgen. O sea, ¿quién? Jesucristo el Señor. ¿Quién? Jesucristo el Señor. Y por eso, además, pues obviamente agrega, dice, nació antes de todos los siglos del Padre. Agrega ese texto en griego. Y lo curioso es que, digamos, la forma como está escrita en griego, pues obviamente da a entender muchas cosas y muchas fracciones que uno, digamos, se queda como atónito ante la propuesta que hace el mismo Santo Padre y la Iglesia con respecto a quién es María Santísima. Obviamente el mismo texto que les acabé de hablar en español está en griego y dice de la siguiente forma: tempro aionos, meietos patros geneteta. Es una cosa bellísima. Y culmina con la fracción teoteta. Teoteta humeteran soterios, neumatos agios cae Marías. Cuando habla de esa forma, ¿verdad? Cuando habla de esa forma y cuando uno empieza a observar el documento tan preciso, tan bello, sobre todo porque está escrito en griego. El griego, digamos, no quiere decir que difiera algo del español, sino que la precisión de los textos griegos pues da a entender sobre todo este aspecto fundamental e importantísimo que uno tendría que fijar la mirada ahí. Tom prosaionos meiestos. O sea, está expresando y está manifestando el Santo Padre en comunión con los demás obispos, como dice, nació el Espíritu Santo y de María Santísima. Es decir, se fusionó la divinidad con la humanidad. O sea, se fusionó lo santo, lo sagrado, con la misma acción sagrada en la cual Dios hace o expresa su movimiento más perfecto, que es su Hijo. Por eso gente habla de la dynamics en términos dogmáticos, la dynamics del Hijo, es decir, se fusiona el Espíritu Santo con María Santísima, de manera que en ese movimiento nace la humanización de Dios. Usted nada más dimensione. Es que este momento es para usted ponerse a pensar, a partir de ese movimiento del Espíritu Santo, unido con María Santísima, hace factible el movimiento de la humanización de Dios. O sea que entonces, si hace factible ese movimiento de la humanización de Dios, ¿quién es María? Les pregunto, ¿quién es María? Respóndase usted, si usted es protestante, siéntese y medite, ¿quién es María entonces? ¿Quién es María? Según como también lo dice el Papa antes de entrar en el texto del Evangelio. Dice, tom prosenos eitos patros geneteta. Y coyente, como dice de una cosa bellísima, neumatos agios caes Marías. No dice María, Marías. Ese pequeño sufijo, arias, está queriendo decir una acción prolongada. Es decir, una acción que es antes, en y después. O sea, siempre. Entonces, ¿quién es María? Como dice el texto cuando dice antes de los siglos nació del Padre. O sea,
Tom pros hay unos nietos pateras. Patrogeneteta. O sea, entonces, ¿quién es María? ¿Será que María sencillamente es una mujer cualquiera, como dicen los protestantes? ¿Será que María, para el plan de Dios, es una mujer cualquiera? O sea, tuvo su hijo y listo, y después se unió con José en su carne. Hombre, qué cosa tan estúpida. Si aquí lo está diciendo el Santo Padre y el mismo Evangelio de Lucas. El mismo Evangelio de Lucas dice, Inmaculada y Santa. Cuando usted toma el Evangelio en griego y mira las fracciones del griego y mira la composición lucana, pues se va a dar cuenta que está hablando que María es una mujer sin tacha, sin rasgo de pecado original, sin rasgo de pecado. Es como quien dice aquí, prácticamente está diciendo el Santo Padre, en comunión con los obispos, es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios, en versión materna, como diría San Bernardo. María es el rostro maternal de Dios. Le pregunto, según el texto del Santo Padre y el tercer concilio Constantinopla, el tercer concilio, el cuarto ecuménico, ¿quién es María? ¿Quién es María para ustedes? ¿Quién es María? ¿Será que María es una mujer cualquiera? ¿Será que el corazón inmaculado de María es cualquier mujer? Terrible si usted llega a pensar así. O sea, eso es lo que venden los protestantes y esos grandes errores. Esos grandes errores son los que venden los protestantes, pero bueno, lo importante es que usted hoy le quede claro que María Santísima, obviamente en el contexto del tercer concilio Constantinopla, más o menos siglo VII, en el año 681, pues que tenga en cuenta que el Santo Padre se reunió con los obispos y decretó, nacido del Espíritu Santo y de María, pero en griego. Uno dice en español, listo, bueno, sí, nacido del Espíritu Santo y de María, sí, tiene razón, pero es que en griego le está dando usted la aclaración, o sea, le está aclarando, le está clarificando, le está mostrando, le está dando a entender a las personas de todos los tiempos que María Santísima no solamente fue virgen en ese instante, sino desde antes. Y por eso el Santo Padre dice, Jesucristo nació del Padre antes de todos los siglos, o sea, desde la eternidad. Y si fue nacido de la eternidad, entonces María, la Madre de Dios, entonces estaba en ese movimiento interno de Dios, en el cual por ese mismo movimiento recibe el Espíritu Santo, y ese mismo movimiento del Espíritu Santo hace que se ejerza el movimiento humano de Dios. Entonces la divinidad se humaniza. La divinidad se humaniza y la humanidad de María se diviniza, pero porque ya estaba desde antes de todos los siglos. Ya estaba desde antes de todos los siglos. Es decir, según algunos también padres de la Iglesia, algunos grandes mariólogos, entre esos también, obviamente, sobre el nombre de este gran santo también, de Milán, ¿verdad? Ambrosio de Milán, y también otros grandes, San Epifanio también, y otros grandes santos también, inclusive también Crisóstomo, siglos más o menos sexto, séptimo, pero antes de eso nació en Antioquía, en unos reportes que no sé si se encontrarán por internet, pero unos reportes que uno cuando estudia Mariología lo lee, pues está queriendo expresar que al mismo tiempo al demonio le fueron ocultadas tres cosas, y entre esas la virginidad de la Santísima Virgen María, pero estamos hablando del corazón inmaculado de María, por tanto es indispensable tocar el tema de la virginidad, porque es que el Inmaculado Corazón de María no es otra cosa que la caracterización humana del corazón de Jesús. Es decir, el corazón de Jesús nace del corazón de María, porque si usted no conoce, o sea, si usted no tiene una figura humana de Dios, ¿cómo entonces va Dios a tomar figura humana? ¿Por qué Dios no lo quiso hacer? Por una sencilla razón, porque Dios es el mejor pedagogo y la mejor forma de mostrar el amor es a través de una mamá. Entonces por eso creó el corazón inmaculado de María desde antes de toda la creación, desde antes de toda la eternidad, como dice el Santo Padre, lo expuso, esa fue la caída de los ángeles, y lo expuso, y entonces dijo, mire, de ahí van a ser el Salvador, el Mesías, el Señor. Listo, ese es el corazón inmaculado de María. Por eso entonces cuando toquemos el texto, el versículo 49, mire cómo dice. Lucas lo toca en hebreo. Acuérdese que la primera fracción de Lucas es en hebreo. Lucas lo escucha en hebreo. ¿Por qué? Porque está al lado de María Santísima. Está escribiendo lo que ella le está contando. Y por eso ella al contarle esa fracción lo cuenta en un hebreo demasiadamente puro y clásico. Un hebreo demasiadamente clásico. Y por eso dice, Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme las cosas de mi Padre? Y algunos dicen, ¿sí ve? ¿Sí ve lo que estaba diciendo Jesús a María Santísima? ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque es que algunos protestantes buscan unas traducciones tan horrendas, tan pésimas, tan blasfemas,
Entonces uno dice, pobre el tipo que se atrevió a traducir con tanta aberración la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es santa, amigo. La palabra de Dios es santa y usted no puede llegar a traducirla así a la loca, que me pareció entonces bien. No, hay que mirar muchos factores en la palabra de Dios. Empezando por la parte, digamos, la grafológica, que es obviamente la esencial. Y después el conector de los verbos, porque acá hay siempre estos lenguajes, el hebreo clásico, el hebreo paleo, es muy verbal, muy verbal. Y encima de eso quítele que no tiene consonantes, perdón, no tiene vocales, disculpen, no tiene vocales. Y encima de eso, ablución, respiración. No, papá, eso no es tan fácil como para decir, no, es que el autor quiso decir esto y esa forma literal. ¿Cuál forma literal? Si es que aquí lo que hay que mirar es la grafología, después la parte fonética e ir encajándolo para saber qué es lo que dice. Y no así, no, que es que, entonces no, muestra qué Biblia hay por ahí. Por ejemplo, digamos como la Biblia de Ferrara, esa que cogieron como en el siglo XIII, y la cogieron y la estudiaron. No, sí, es que dice, entonces no, es que a mí me parece que dice esto. ¿Cuál que me parece que dice eso? Si es que ya está la Biblia está traducida. Coja la Biblia Vulgata Latina, que más o menos es la que tiene referencia a los textos que es la aprobada por la iglesia, y ahí sí más o menos le creo que usted haga una traducción o un acercamiento a lo que es la veracidad de la palabra de Dios. De lo contrario, pura mentira, hermano. Lo contrario es pura mentira, es todo nefasto. Todo nefasto que verdad es triste saber cómo juegan con la palabra de Dios y cómo enseñan cosas que no son. Sobre todo cómo enseñan cosas que no son. Cómo están jugando con la salvación de las almas. Y esos pastores que dicen, es que Dios me iluminó y me dijo que hiciera una iglesia y que la fundara y que esta era la iglesia verdadera. ¿Cuál verdadera? El mismo Satanás es que lo iluminó. El ángel caído lo iluminó a usted para que creara división. Acuérdese, todo lo que crea división no es de Dios. Todo lo que crea división no es de Dios. Y todo lo que se enseñe que no es verdad tampoco es de Dios. En fin, bueno. Entonces mire como dice. Porque obviamente algunos dicen, no, que es que yo no quiero que Jesús mire como decían. No, espere un momento. Espere un momento que aquí hay un verbo muy especial en hebreo que usted tiene que saberlo, reconocer que es el mismo hebreo del arameo. Tabdita. ¿Verdad? Tabdita. De la partícula abdi y de la raíz idach, ¿verdad? Entonces cuando usted, mire, de la partícula abdi y la raíz ibdach, ¿verdad? Cuando usted habla de tabdita, es decir, que obviamente buscar, obviamente las cosas de mi padre, la ocupación de las cosas de mi padre, pues hermano, cuando dice tabdita, está queriendo de una forma impersonal, es decir, no se puede transferir, pero que al mismo tiempo le agrega la porción de que también hace parte, es decir, digamos, le agrega también la responsabilidad de lo que ellos también hacen parte. Es decir, hay una responsabilidad que es impersonal, o sea, solamente no se puede transferir, pero como tiene la raíz abdah, ¿verdad? Iddah, ¿verdad? Entonces esa raíz iddah quiere decir que se agrega esa responsabilidad, no solamente, como es impersonal, no solamente de él, sino que también a ellos hacen parte de esa responsabilidad. Ellos hacen parte de esa responsabilidad. Entonces usted no crea que Jesús le dijo a María José, no venga, es que ¿cómo le ocurre a usted interrumpirme? No. Ahí lo que con el verbo tabdita, ¿verdad? Que la raíz abdi y la partícula abdi y la raíz ibdah, entonces le está queriendo decir, espérese, ustedes también están conmigo. Esta responsabilidad es mía, pero ustedes también están conmigo en esta responsabilidad. ¿Sí ven la gran diferencia, hermano? Mire cómo está diciendo Jesús. En algunos textos, inclusive, lo que pasa es que yo esa Biblia la boté, porque son una porquería de traducciones. Qué pena lo que diga, qué pena la palabra que diga así, que sea un poco tan tosco, o hasta de pronto suene grosero, pero es una porquería de traducciones. Esas Biblias, algunas protestantes, inclusive algunas casas bíblicas de traducción, uy, da tristeza, hermano. Qué porquería de traducciones, verdad, que vean la palabra que diga, pero es una grosería de traducciones. Tabdita, vuelvo y le repito, tabdita quiere decir, es mía la responsabilidad, pero es que ustedes están unidos a mí. Es mía, tabdita. Abdi, la partícula, y la raíz ibdah, quiere decir entonces, ustedes están unidos.
Venga para acá que yo estoy hablando, sí, pero es que ustedes no me pueden dejar solo. Ustedes también hacen parte de esto. Eso es lo que está queriendo decir, porque dice Tabdita, ¿verdad? Tabdita Abba. Tabdita Abba. Tabdita Abba. Lo que le está queriendo decir, venga, ahora sí se complementa un poco más para que usted me entienda. Venga que la responsabilidad mía, sí, pero es que ustedes también hacen parte de esa responsabilidad porque ustedes son mis padres. Ustedes son mis padres, Abda, o sea, Abba. Si el texto dijera Abba, listo, pero está haciendo un sufijo del arameo, ¿verdad? Del arameo del tiempo de Jesús, que es Abba. Mire cómo suena Abba. En cambio no dice Abba, Abba. Mire cómo está yendo Abba. Abba no, Abba. ¿Verdad? Del arameo, y que obviamente está en hebreo, Abba. Pero viene aquí, obviamente se hace la demarcación del arameo hebreo, Abba. ¿Verdad? Abba. O sea, venga que ustedes son mis padres. O sea, yo tengo la responsabilidad, sí, yo tengo la responsabilidad. Pero venga que esa responsabilidad también son de ustedes, porque ustedes son mis papás. O sea, Abba, mis padres. Mis padres. Ahí no está diciendo Abinú ni Abunah, está diciendo Abba. O sea, un declinativo, digamos, si puede ser así, un declinativo, digamos, como una parte oclusiva, declinativo del arameo y del hebreo que se conjugan. Entonces, hermano, ¿usted qué espera? Miren, aquí está la purísima y tierna Madre de Dios, María Santísima. Ella nos ayuda en todo. Pídale, hoy día es de su Inmaculado Corazón. Al final nos vamos a consagrar con la consagración que dio la Virgencita María a la vidente Yelena Basilig. Esta consagración. Conságrese. De paso también los invito a la parroquia de Santiago Apóstol, donde vamos a tener hoy en día un retiro espiritual con respecto al corazón inmaculado de María, y vamos a meditar en el capítulo 2 de Lucas, versículo 35b. Los invito para que asistan. Pero bueno, en fin, lo importante, lo que yo voy por encima de todo, es que usted tenga una devoción muy particular por la Madre de Dios. Y sepa muy bien que María usted nunca lo va a dejar solo. María usted nunca lo va a dejar solo, lo va a llevar a Jesús. Quítese esa idea de la cabeza de que si usted honra mucho a María, entonces está ofendiendo a Dios. No, hermano, en una sana devoción no pasa eso. Ya que usted tenga problema, otra vaina, y que usted quiera colocar por encima a María Jesús, ya es su problema, eso sí ya es su problema. Pero sin embargo, ella lo corrige. Ella lo corrige porque dice, no, espere un momento, por encima está mi hijo, no es que es Dios. Yo soy su esclava, o la humildad de ella. Ella no quiere nada para sí, quiere todo para su hijo. Y por eso los protestantes la detestan. Luego me pregunto, ¿los protestantes qué, hermano? Inclusive también algunos católicos que no le profesan esa devoción tan digamos, como tan familiar a María Santísima. Y digo, ¿pero qué está pasando con esa gente? ¿Qué está pasando con la gente que están como sin mamá, sin madre? Claro, son como huérfanos. Sin mamá, en fin, listo. Ya me quedo con eso, espero que haya sido espero que yo me haya hecho entender con lo que le quería decir a ustedes. Y profesen una devoción a la Virgencita María, hoy indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, Visita Santísimo, horas de caridad y confesión. Ora el Rosario hoy por las intenciones del Inmaculado Corazón de María. Nos consagramos a ese corazón dulcísimo a través de esta oración tan bella que ella misma dictó en Medjugorje. Muy bien. Oh Inmaculado Corazón de María, lleno de bondad. Repita conmigo ahí. Muéstranos tu amor para con nosotros. La llama de tu corazón, oh María, inflama a todos los hombres. Te amamos infinitamente. Imprime en nuestros corazones el verdadero amor, de modo que tengamos un continuo deseo de ti, oh María de suave y humilde corazón. Acuérdate de nosotros cuando estemos en pecado. Siempre estamos en pecado. Tú sabes que todos los hombres pecan. Así es. Concédenos por medio de tu inmaculado y maternal corazón que seamos curados de toda enfermedad espiritual. Haz que siempre podamos contemplar la bondad de tu corazón maternal y nos convirtamos por medio de la llama de tu corazón. Amén. Amén. Diga amén. Amén. Corazón Inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Bellísima esta consagración del Corazón Inmaculado de María, dictada por ella a Yelena Basilig en Medjugorje. Dios bendiga. Que el Corazón Inmaculado de María sea su refugio. No hay lugar más seguro para usted estar alejado del maligno y estar cerca a Dios
que el corazón de María. Ya usted verá si lo busca o no lo busca. Ya no es mi problema. Mi problema simplemente es hablarles, hacerlos caer en cuenta. Ya si usted quiere seguir en su error, hermano, es su problema y el demonio que lo está molestando. Ya usted verá qué sigue. Dios los bendiga, que estén muy bien.